Buenos días, estimado y selecto público. Como coordinador de actividades de la Casa de Galicia en Madrid, sede de la Delegación de la Xunta en la capital de España, me complace darles la bienvenida a ella después de más de un año de obligada inactividad debida a la pandemia del COVID-19. Y ese es uno de los sentidos en que son ustedes un público selecto, por privilegiado, al ser los primeros en volver a ocupar los asientos de esta sala en esta nueva fase de gradual retorno a la normalidad que hoy estrenamos. Son selectos también desde el punto de vista en que hemos tenido que limitar la asistencia a esta presentación siguiendo las normas de aforo que nos ha marcado el protocolo de actuación contra la COVID. Una terrible enfermedad ante la que todas las medidas de precaución son pocas, pues tantas vidas se ha llevado ya por delante como la de nuestro director, José Ramón Onega López, a quien la tercera ola nos arrebató el 7 de febrero de este año. Vaya para él nuestro recuerdo emocionado. Pues bien, presentamos hoy el Festival Val Igai 2021, con su programación musical de excelencia en espacios mágicos. Un festival que nació en 2014 como iniciativa de la asociación, hoy Fundación, Xesús Val Igai, en honor del gran compositor y musicólogo lucense nacido en 1905, una de las figuras significativas de la generación del 27, con la intención de hacer accesible la música clásica a todos los públicos. De modo que desde entonces artistas nacionales e internacionales se reúnen en espacios emblemáticos de la zona de la Mariña para promover la formación musical. En la edición de este año, concretamente en las fechas que van del 14 al 16 de mayo y del 18 al 26 de agosto. En ellos, la música convivirá con la historia, el patrimonio, el paisaje o la gastronomía de la zona. Para la presentación de esta programación, contamos esta mañana aquí con la intervención de doña Alba Rodríguez, directora del festival, de don Enrique Rodríguez Baixeras, presidente de la Fundación Val Igai, de doña Sonia Mulero, directora de la Fundación Banco Sabadell, de don Francisco Cajoto, alcalde de Foz y presidente de la Mancomunidad de A Mariña, y de don Anxo Lorenzo Suárez, secretario xeral de Cultura de la Xunta de Galicia. Contaremos también con la música del guitarrista Pablo Sainz Villegas, uno de los artistas de esta edición del festival. El acto será conducido por Clara Sánchez, periodista de Radio Clásica. Pero yo voy terminando y lo hago con un ruego: que la música que interprete hoy Pablo en su breve actuación lo sea también en memoria de quien fuera director de esta casa durante casi 12 años, de José Ramón Onega, quien era natural de Mosteiro Pol y llevaba siempre a Galicia y en especial a Lugo en su corazón. Muchas gracias y tiene la palabra la maestra de ceremonias, Clara Sánchez.